Qué pena, ¿eh? Vamos a llamarlo de vuelta, no hay ningún problema. Lo estamos llamando por WhatsApp porque no lo tenemos agendado al doctor, por eso lo estamos llamando por WhatsApp. En WhatsApp sí tengo. Doctor, a ver, vamos a poner manos libres. Ahora sí, doctor, ¿me escucha? Ahora sí te escucho. Perfecto. A ver si estamos escuchándolo bien también ahí en esta transmisión en vivo. Doctor, no ha quedado ningún paciente internado con COVID-19, por lo menos hasta hace una hora y pico que estuvimos allí en el hospital. Así es verdad. Hoy le dimos de alta al primer paciente con diagnóstico de COVID-19 que había ingresado el jueves pasado con síntomas leves y por protocolo le habíamos hecho una tomografía donde vimos que tenía una neumonía. Pues, ha tenido una muy buena evolución clínica, por eso hoy lo dimos de alta. Perfecto. ¿Ya está en su hogar o todavía está en el hospital, doctor? Sí, se fue organizando todo para que hoy mismo se vaya a su casa y pueda cumplir el resto del aislamiento en su domicilio con su familia. Es o era en realidad la única persona que se encontraba en el hospital con algún pequeño síntoma. Sí, es verdad, fue el primer paciente el que consultó con síntomas leves, se lo hisopó y el hisopo dio positivo para COVID-19 y siempre se manifestó como un paciente con síntomas leves o casi asintomáticos. Le había empezado días previos con tos, un poco de fiebre, se le hizo el hisopado. Como protocolo para los pacientes con síntomas leves, se le hizo una tomografía y se vio que tenía una neumonía y se lo trató como tal, pero siempre estuvo clínicamente muy bien y por eso prontamente lo dimos de alta. Claro. Sí o sí tienen que tomar esa precaución, ¿no? De saber que está realmente bien para que vuelva a su hogar. Claro, sí. ¿Cómo se llama? Los pacientes que tienen infecciones por COVID-19, el 80% cursan de manera asintomática con síntomas leves muy banales, un 20% pueden tener síntomas, una enfermedad un poco más florida que puede ir desde. No me diga que se nos ha cortado de vuelta. Dice reconectando. Qué pena. A ver, ahora sí, doctor. Bueno, vamos a hacer una cosa. Total, estamos en vivo. Hola, Sí, doctor, lo escuchamos. Lo estamos escuchando, doctor, ¿eh? ¿escuchan? Vamos. Sí, sí, perfecto. ¿Usted? Hola, Sí, vamos a sí, hacer te una. escucho. ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, sí, te escucho. No, nos estaba diciendo usted la tranquilidad de saber que más allá de algunos síntomas que eran menores, esta persona sigue con COVID positivo, pero ya no es necesario que esté en el hospital, ¿no? No, es así, no es necesario que esté en el hospital, ha tenido una buena evolución clínica y le dije que cumpla el aislamiento social en su casa. Bien. El positivo lo sigue teniendo, hasta tanto, creo que son El 14. positivo lo, lo sigue teniendo, se toma 14 días, después de esos 14 días la carga viral disminuye y ya no genera un riesgo para el resto de la población. Perfecto. Doctor, no queda nadie entonces en el hospital, tal cual decíamos nosotros. No queda nadie con COVID positivo, ningún paciente, por suerte. Los otros que están con COVID positivo se encuentran bien. Están estables en sus domicilios, cumpliendo los aislamientos. Hoy hay una paciente completamente asintomática con diagnóstico positivo que posiblemente se aísle en el hospital, más que nada por una cuestión técnica y de poder asegurar el aislamiento, pero no va a ser por síntomas, Claro, por presentar síntomas. está bien. El hospital está preparado, doctor, ya lo hemos venido diciendo en todos estos días, casi meses diría yo, se han preparado para afrontar lo que se viene de aquí en más. Sí, la verdad que esta cuarentena nos sirvió a todos, principalmente a todo el sistema de salud, no solo al sistema de salud del Capitán Sarmiento, sino a todo el sistema de salud del país, para prepararse para afrontar este reto que es las infecciones por COVID. Todos estos
últimos 2 meses y medio, casi 80 y pico de días, hemos ido modificando la estructura del hospital, el funcionamiento y los profesionales, tanto médicos como enfermeras, mucamas, ambulancieros, hemos ido practicando y vamos aprendiendo cómo manejar estos pacientes. La pandemia de COVID-19 es un hecho inédito en la historia, al menos en la historia moderna del mundo, entonces no estábamos preparados para afrontar este reto y esta cuarentena nos ha servido para eso, para ir de a poco preparándonos para asumir esta responsabilidad. Esto que han estado preparándose durante estos meses, doctor, cuando esto pase, que ojalá sea dentro de poquito tiempo, les va a dejar a todos una experiencia única, ¿no? De prepararse para algo que ojalá difícilmente vuelva a repetirse, ¿no? La verdad que esperemos que nunca más se vuelva a repetir una situación así. Toda pandemia tiene un origen diferente, una evolución diferente. En el 2009, que fue la pandemia de gripe porcina por el H1N1, yo en ese momento ya era médico residente de terapia y fue totalmente distinto a esta pandemia del 2020. Se manejaban otras pautas, pero algunas cosas fueron quedando, como el lavado de manos y la utilización del alcohol en gel, que eso viene de la pandemia anterior, que fue en el 2009. Mire. Seguramente esta pandemia nos va a dejar cosas para el futuro, que nos van a servir en la práctica de la medicina de acá en más. Doctor, cuando a veces hablamos con algún especialista o algún médico como usted, decíamos, uno, el argentino, de por sí es de abrazarse, de besarse con el amigo, con el compañero, cuando uno se encuentra, difícilmente se dé la mano, estamos acostumbrados a darnos un beso, a lo mejor esto puede ser algo de lo que empiece a cambiar, ¿no? Y yo creo que sí, la verdad que, ¿cómo se llama? Las pautas sociales van a cambiar, sin duda. Ya de por sí nosotros somos más afectivos que el resto que otros pueblos, y todo eso lamentablemente va a cambiar. Ya no, el vínculo social va a ser diferente de acá en más, porque como dije antes, toda pandemia genera un cambio en la historia y ese cambio tiende a ser positivo. Si bien ahora lo estamos viendo como algo terrible y catastrófico y tenemos que lamentar muertes y todo lo demás, toda pandemia genera un cambio de conducta hacia el futuro. Como pasó en la pandemia, en la gripe española en 1920, como pasó en la pandemia de la gripe porcina en el 2009 y como lamentablemente va a pasar ahora con esta pandemia. Doctor, nosotros hablamos constantemente con gente y yo veo que hay mucha gente que tiene mucho miedo, sobre todo por ahí la gente mayor, y mucho más ahora que empiezan a aparecer casos positivos. Y uno trata siempre de dar una palabra de aliento, decir que no se desesperen. Y usted dijo algo que nosotros siempre repetimos y que me gustaría que lo vuelva a decir, doctor, si es tan amable, el hecho que de todos los casos positivos, el 80% se cura en la casa, no hace ni falta de acercarse al hospital. Sí, esa es la verdad. ¿Cómo se llama? Si bien el virus que originó la pandemia en Wuhan ha cambiado que tenemos ahora en Argentina, la virulencia ha ido disminuyendo y ahora el 80% de los casos que tienen diagnóstico positivo para COVID-19 se manifiesta de forma asintomática o formas leves. Solo un 20% son formas moderadas a graves y de ese 20%, el 5% pueden requerir cuidados intensivos. La verdad que el porcentaje es muy bajito comparado con otras infecciones o con otros cuadros infecciosos respiratorios que estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo la influenza. El peligro de este COVID-19 no es la virulencia del germen, sino la posibilidad que tiene el germen de transmitirse fácilmente. Por eso cuando uno habla de aplanar la curva, la idea de aplanar la curva era que con la cuarentena se evitara la exposición para que el número de infectados fuera paulatino. Pensar que nunca iba a llegar el COVID a la Argentina y menos a Capitán Sarmiento era
ilógico. Claro. Por eso nos fuimos preparando estos 2 meses para afrontar este reto. La cuarentena sirvió un montón. ¿Por qué? Para prepararnos y principalmente para disminuir el pico de pacientes infectados. Doctor, nosotros hace un rato estuvimos en el Hospital San Carlos, de hecho hablamos con ustedes, con la gente de enfermería. Yo lo vi muy bien al hospital, los vi, nosotros íbamos, fuimos con Germán Iglesias, fuimos con, no digo miedo, pero vio que uno va a un lugar tan importante como el hospital, mucho más con esta pandemia. Y yo vi a las enfermeras, lo vi a usted, vi a todos preparados, digamos, como para afrontar lo que se viene, como no teniendo miedo, digamos, a esto que por ahí empieza a llegar ahora y sí, la gente empieza a tener un poquito de miedo. Sí, en verdad, decirle al ser humano que no tenga miedo es imposible. Todos tenemos miedo por nuestras familias, por nosotros mismos, pero lo importante es trabajar en ese miedo y ese miedo trabajarlo en conciencia, en precaución, en saber tomar medidas, saber respetar las pautas que se han ido dando en esta pandemia, como el aislamiento social, la utilización del tapaboca o barbijo. Todo ese miedo tiene que transformarse en una actitud positiva, ¿no? En actitudes positivas que nos lleven a poder afrontar este reto. Uh-huh. Sí. Yo creo que no mata el virus, lo que mata es el miedo al virus, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que vaya a decirle eso usted, doctor, a una mamá de un chico con COVID positivo. Es difícil, ¿no? Es muy difícil, sin duda es muy difícil. Y uno mismo de este lado, desde el lado de la salud, se angustia y tiene miedo a lo desconocido. La verdad que esto es algo inédito, hasta sabemos muy poquito de coronavirus porque esto tiene solo unos meses de evolución y es imposible no tenerle miedo a lo desconocido. La única forma de vencer el miedo es informarse, capacitándose y cambiando ese miedo por una actitud positiva, que ayuda a que todos estemos bien y estemos todos preparados y cuidados para afrontar esto. ¿Se distribuyeron bien los lugares en el hospital? Vio que hay lugares para la gente aislada, o sea, para algún caso que pueda llegar a ser complicado en algún momento en terapia. ¿Está bien eso? Sí, lo que se hizo, bueno, la terapia original que comentaba de 7 camas, esa quedó como terapia para pacientes COVID, que por suerte no hemos tenido ninguno, esperemos no tengamos, y a la sala donde estaba antiguamente la sala de pediatría, ahí se montó una terapia muy chiquita para pacientes limpios. Con eso aumentamos el número de camas de terapia intensiva de 7 a 10 provisoriamente. Y después el sector sur, que va de la habitación 12 a la 18, se cerró y se hizo una habitación solo para habitaciones para aislamientos respiratorios o síndromes febriles. Este último caso, que ya no va a quedar en el hospital, estaba aislado definitivamente por un problema que tenía, creo que pulmonar, ¿no? Sí, 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 en realidad estaba aislado por tener el diagnóstico positivo de coronavirus y porque estaba con un cuadro febril. Claro. Como hablamos en el comienzo de la charla, se lo vuelvo a preguntar porque tenemos 150 personas mirando, doctor, que a lo mejor no estaban todas en el momento que comenzamos. Esta persona se va a la casa con el COVID positivo. No es que pasa a ser un caso recuperado solo por una cuestión de días, porque tiene que pasar los 14 días, ¿no? Exactamente. El paciente cursó acá su internación con síntomas leves, tuvo una buena evolución y hoy tuvimos la suerte de mandarlo a la casa para que cumpla el resto del aislamiento con su familia. Claro. Si bien no está recuperado, para ustedes debe ser un motivo de alegría que se pueda volver a su casa, ¿no? Sin duda es un motivo de alegría que todo paciente ande bien y se recupere. Y por la connotación social, emocional, en el momento que estamos viviendo, genera mucha satisfacción. No solo para nosotros, sino también para el mismo paciente y para la misma comunidad de Capitán Sarmiento. Uh-huh. Estimo que debemos esperar algunos positivos más todavía, ¿no? Lamentablemente sí, vamos a tener que esperar un par de positivos más porque
todos los pacientes que se han dado positivo tienen contactos estrechos que se están estudiando y por una cuestión estadística esos contactos estrechos tienen altas posibilidades de ser positivos. Claro. A medida que vayan pasando los días, yo creo que se van a ir incrementando los casos porque así ha pasado en el resto del país, pero esos casos esperemos que la gran mayoría sean leves o asintomáticos y que nos dejen estar tranquilos y de a poco ir superando esta situación. Doctor, cuando un paciente con COVID positivo se recupera, cuando pasan los 14 días, no presenta más ningún síntoma y se recupera, ¿no vuelve a contagiarse? ¿No hay posibilidades que se vuelva a contagiar? No, la verdad que son pacientes que no pueden volver a reinfectarse ni a volver a enfermarse por el virus. No. De hecho, en muchos pacientes ya recuperados se está pidiendo que donen plasma, sangre para hacer plasma rico en anticuerpos, que es una línea de tratamiento que se está usando para los pacientes con infecciones por coronavirus graves. Cuando uno tiene el contacto con el virus, a los 14 días desarrolla anticuerpos, que esos ayudan a defenderse de una nueva infección, y para algunos pacientes muy particulares se puede usar ese suero rico en plasma y en anticuerpos para intentar tratar pacientes o curar pacientes con coronavirus. Claro, esto nada que ver con la vacuna, eso es otra cosa, doctor. La vacuna lo que hace es genera anticuerpos, el mecanismo es lo mismo. Generalmente las vacunas son parte del mapa genético del virus y de la bacteria que en el organismo genera una respuesta inmune y esa respuesta inmune nos da defensa ante ese germen. Claro. La vacuna, tanto de la gripe como la del sarampión, la de la hepatitis, generan una respuesta inmunológica similar a la que si uno contrae la enfermedad, pero de forma asintomática. Sí, entiendo perfectamente. Qué difícil es determinar quién tiene y quién no COVID, doctor, porque si uno, a ver, estos casos asintomáticos se sabe porque han tenido contacto con alguien que ha tenido algún síntoma y que ha dado positivo, se lo investigó, se lo estudió y dio positivo y a lo mejor alguien de alrededor de su familia sucedió lo mismo. Ahora, qué difícil saber si usted, si yo, si cualquiera de las personas que nos está viendo o escuchando, somos COVID positivo y no tenemos síntomas, ¿no? Qué difícil de determinar esto. La verdad que sí, lo más difícil de todo esto son los pacientes asintomáticos, porque el paciente que tiene síntomas leves, fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares, debe consultar, debe ser evaluado, debe cumplir bien el aislamiento y de ser necesario se realizará el estudio correspondiente. Claro. Testear a los pacientes asintomáticos es muy difícil, claro, porque son pacientes que no dan síntomas. Uno los puede testear en el contexto de ser un contacto estrecho con un paciente positivo o en un estudio epidemiológico para estudiar la cantidad de pacientes que hay. Pero la verdad que el Ministerio de Salud, tanto de Nación como provincia, solo permite estudiar pacientes sintomáticos. Uh-huh. Claro. O, de hecho, los contactos estrechos, ¿cómo se llama?, de pacientes positivos. Hoy se hicieron un montón de análisis, ¿no, doctor, de hisopado? Hoy se hicieron unos cuantos hisopados. ¿Todo esto es cansador, doctor, o bueno, hay que poner el pecho a las balas y seguir para adelante? Sí, la verdad que hay que poner el pecho a las balas y hay que seguir para adelante. La verdad que nos hemos organizado bien. Hay un grupo de médicos que se encargan de hacer el hisopado, otro grupo de médicos se encargan de lo que son los pacientes ambulatorios y bueno, a mí me toca encargarme de los pacientes internados. Claro, tiene que dividirse, si no, no se puede todo, doctor. No, hemos distribuido las tareas para que evitar el cansancio, ¿cómo se llama? Y poder afrontar el reto lo mejor posible. Claro. ¿Cuentan con los elementos en el hospital? No digo de respirador, creo que hay 7, nos contaba el doctor Gracioso el otro día, pero ¿cuentan con los elementos para el cuidado de todo el personal que trabaja allí en salud? Sí, por suerte sí. La verdad que hemos
sido abastecido por parte del municipio. También hemos recibido muchas donaciones de máscaras faciales, barbijos, camisolines, de alcohol en gel. Eso se ha logrado gracias a que se ha hecho la cuarentena, se ha hecho el aislamiento, se ha aplanado la curva y hemos podido ir equipándonos en el transcurso del tiempo para poder afrontar la situación que estamos viviendo ahora. Si esto nos hubiera pasado los primeros días donde no conocíamos la enfermedad, no contábamos con las barreras de protección, la verdad que la situación hubiera sido más caótica. Igualmente, doctor, apelemos a la responsabilidad de cada uno, no ir a tomar mate a la casa del vecino o del amigo, tratar de evitar ir a visitar a algún familiar, porque podemos ser asintomáticos y uno extraña a la mamá o al tío o al abuelo, lo va a visitar pensando que está bien, porque se siente bien, no tiene ningún síntoma, y a lo mejor sin querer terminamos contagiando a un ser querido. Acá lo más importante es el aislamiento social y usar las medidas de protección. En la calle estar a 1 metro de distancia, usar el tapaboca o barbijo, lavarse las manos con alcohol en gel o con agua y jabón, y no evitar las reuniones sociales, evitar el contacto con personas de alto riesgo, por más que uno lo extrañe o que se sienta solo o deprimido, hay que pensar que uno puede dañar o causarle un problema de salud a un ser querido o a otra persona. Doctor, muy claro, como siempre, quiero agradecerle su tiempo. Sé que está trabajando, está de guardia, ¿verdad, doctor? Sí, hoy estoy de guardia. Está de guardia. Los martes mi guardia hace muchos años, ya hace 10 años. Mire usted. Así que tiene una noche larga por delante, doctor. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Ya, un abrazo grande, doctor. A la población de Capitán Sarmiento. Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así conversábamos, amigos, con el doctor Ricardo Sánchez. Le agradecemos a él por su tiempo. Nos confirmó algo que nosotros ya sabíamos porque en realidad nos enteramos que la única persona que se encontraba en el Hospital San Carlos internado, aislado allí en el hospital con COVID-19 positivo, estaban a punto de darle el alta, que se vuelva a su casa. Nosotros, la verdad que teníamos intención de registrar ese momento, habíamos pedido autorización, por supuesto, nos habían dicho que sí, después se demoró y bueno, no quisimos molestar, además, vamos a ser sinceros, no quisimos estar mucho tiempo tampoco en el Hospital San Carlos porque, nosotros no sabemos si estamos bien o no, si tenemos COVID o no, y le podríamos generar un problema a la gente que trabaja allí en el hospital. Pero bueno, tuvimos la palabra del doctor Ricardo Sánchez, agradezco su gentileza, agradezco a ustedes, amigos, muchísima gente mirando esta nota. La primera que hacemos de esta manera, veo que ha salido bien, por lo menos los mensajes nos decían que se escuchaba bien, que salía bien, así que vamos a seguir haciendo notas de este tipo. ¿Que nos equivocamos? Por supuesto, como todo el mundo, que no hace, no se equivoca. Pero lo más importante de esto es que ponemos todas las ganas y el corazón para mantenerte a vos informada o informado de todo lo que pasa en la ciudad. Y como dice aquí un mensajito, que no hay que tomar mates, es cierto. Que tomemos mate con otra persona no significa que si uno está infectado y el otro no, lo contagiemos. Puede que no y puede que sí, no es 100% seguro, pero la posibilidad existe. Entonces, ¿para qué correr riesgos? Si vos vas a tomar mate con una persona que querés o un familiar, evitalo. Así como hago yo tengo mi mate, no lo comparto con nadie, me piden, le digo que no. Lamentablemente es solo un tiempo, esperemos que cuando pase el frío nos liberen a todos y podamos hacer nuestra vida normal. ¿Que extrañamos a muchas cosas? Por supuesto que extrañamos. ¿Cómo lo vamos a extrañar? Si estábamos acostumbrados a una vida y ahora es totalmente distinta. Pero bueno, la intención de la nota era que sepan que ya Capitán Sarmiento no tiene ninguna persona con COVID positivo internada en el hospital de nuestra ciudad, en el Hospital San Carlos. ¿Hay positivos? Sí. ¿Va a seguir habiendo casos positivos? También. Por eso es que tenemos que cuidar. Gracias por mirarnos y bueno, por ahí una vez por noche o una notita por noche, por ahí hacemos, así los mantenemos informados a todos ustedes. Mirta Maldonado, hace 16 años le donó un riñón
a su hermano. El sábado que viene, 22 y 30 horas, nos va a contar esta historia. Hoy una donación es casi normal. Hace 16 años no lo era tanto. Mirta nos lo va a contar el próximo sábado aquí en nuestros medios. Amigos, muchas gracias y a cuidar.